es su poder que me sanó. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios primeramente por este día. Les deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Me presento, soy el siervo de Dios, Miguel Marabolí, del Ministerio Salvando Almas para Cristo de Chillán. Quiero contar mi testimonio, cómo conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Amén. También esperando que sea de bendición para su vida, mis queridos hermanos, esperando que si quieren pueden guardar este video, lo pueden escuchar en sus hogares para que otros también sean de bendiciones. Amén. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente, como conocimos al Señor, como Dios apareció en nuestros caminos. Amén. Bien, voy a leer una pequeña palabra de Dios para continuar con mi testimonio, como conocí al Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, se encuentra en 2 de Corintios 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Mis hermanos, yo nací en el año 2000, el año 1991, día sábado a las 8 de la mañana. Aún no conocía a Dios, aún no conocía nada de su palabra, era un recién que había nacido desde pequeño, mis queridos hermanos. Nací con una discapacidad en mi cuerpo, nací con un problema en mi columna, en mis piernas. Desde pequeño soy el último hermano, somos 6 hermanos en total, 3 hermanos y 3 hermanas que tengo en mi familia. En ese momento, mis queridos hermanos, yo fui creciendo. Era un niño que no conocía nada de Dios, no conocía nada del Evangelio, era un niño tan solo. Iba creciendo, desarrollándome, iba a colegios, ya que lamentablemente en mi colegio donde yo asistía recibía bullying, recibía burlas de mis compañeros por la forma en que yo caminaba, con la discapacidad que yo tenía en mis piernas. También, mis queridos hermanos, en esos momentos yo me fui retirado al colegio, solamente me quedaba en casa. Pero cuando era pequeño, mis hermanos, iba creciendo, ya pasando los días, los meses, iba creciendo, sufría mucho, había muchos problemas en nuestro hogar, habían peleas, discusiones, el hogar de mi familia donde yo vivía. Doy gracias a Dios. Y era una familia muy triste, mis hermanos, de bajos recursos, que lamentablemente se movían mis padres por aquí y por allá para buscar los alimentos para poder sustentarnos. Entonces, mis queridos hermanos, yo cuando nací con ese problema, esa discapacidad, nací con ese problema. Ya pasando los días iba creciendo, ya tenía 10 años. De los 10 años yo jugaba, hacía cosas. Una vez le pregunté a mi madre, que me vino a mi mente, si como niño todo a veces le preguntamos a nuestros padres cosas que nos vienen a la mente, ¿cierto? Y en mi mente, mis queridos hermanos, yo le decía a mi madre si había un Dios, si había alguien que existiera, que nos creó a nosotros como seres humanos. Y mi madre me contestó que sí, que había un Dios que está en el cielo, que nos creó a todos nosotros.
Entonces yo hablaba de él y si yo preguntaba cosas de él y quería saber más de él desde el niño. Después una vez cuando estuve afuera estuve jugando. En ese momento escuché hermanos de una iglesia que está cerca por ahí, cerca de mi hogar, predicaban el evangelio, predicaban, hablaban de Dios, que Dios hacía milagros, que Dios hacía sanidades, que Dios llamaba al pecador, que Dios liberta al hombre, sana al enfermo. Y entonces a mí me interesó cuando escuché esa palabra, que quería ser sanado, que quería ser. Entonces a mí me interesó, yo le dije a mi madre que fuéramos, mi madre me decía que no era el tiempo. Pasaron días, meses y seguía los problemas, los garras, las peleas. Yo lloraba, yo me cerraba en mi cuarto, mi intimidad lloraba y me preguntaba dentro de mí con lágrimas diciendo: Dios, ¿por qué yo nací con este problema? ¿Por qué yo nací con esta discapacidad, con esta enfermedad? ¿Por qué yo nací con esto? ¿Por qué tengo que nacer de esta manera? Pero no culpé a Dios no culpé a Dios, sino le preguntaba a Él, hablaba con Él y le pregunté si Él me escuchaba de lo que yo le estaba diciendo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando yo pasé ese problema que yo tuve de esa discapacidad, yo le pregunté al Señor por qué nací de esa manera, por qué tuve que nacer de esa manera si yo no debería haber nacido de esa manera, con esa discapacidad. Y me costaba levantar cosas, me costaba caminar, a veces me cansaba, a veces mis pies se tiraban a cansar y no podía avanzar, me quedaba detenido un momento. Entonces yo ya en mi cuarto decía: Dios mío, si tú existes, si tú eres real, si me dicen que tú existes, si hablan de ti, yo quiero que demuestres tu poder sobre mí, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver que tú puedas hacer un milagro en mi vida, un cambio diferente. Quiero que tú me traigas a tu camino y te acuerdes de mí. En ese momento tiempo atrás llegó una hermana de una iglesia, nos trajo y los llevó a una iglesia y los llevó. Y de repente yo vi hermanos cantando alabanza, aplaudiendo. Yo no conocía nada de eso, solamente vi lo que ellos hacían, porque yo estaba cegado espiritualmente, pero quería conocer la verdad, quería conocer a Dios, quería saber de Él, más de Él, quería saber cómo era Él. Mi mente no cabía ese amor que Él tenía hacia mi vida. Desde que Él me trajo a su camino, no que nosotros llegamos al camino de Dios, sino que Dios nos trajo al camino de Él. Y eso es lo más diferente, mis hermanos, ya que Dios nos trajo a su camino. No es que nosotros lo acercamos a Dios. A veces pensamos que nosotros acercamos a Dios y conocimos a Dios. No es así, sino que Dios se presenta en nuestras vidas. Él aparece en el momento preciso para hacer un testimonio de tu vida, para que tú cuentes el poder grande que Dios tiene en tu vida, mi hermano, mi hermana. Entonces, mi querido hermana, cuando en ese momento el Señor Jesucristo me trajo a sus caminos, yo conocí de Él en ese momento, no sabía orar, solamente vi a la gente como oraba. Yo me hincaba ahí, en ese momento me detenía para orar, para orarle al Señor. En ese momento oraba y miraba a los otros como oraban. Y algo me dijo que orara de esta manera. Y repetí esa voz. Y me dijo: ora de esta manera. Yo le dije: Señor Jesucristo, si tú estás aquí, si tú eres real, si tú me amas, si tú me trajiste a este camino, es por algo. Todo es permitido por Dios. Entonces en ese momento Dios me trajo a su camino. Me trajo a sus caminos y sacó la venda de mis ojos y pude ver la realidad en qué mundo yo vivía, en qué mundo yo andaba. No solamente que era un joven, sino que yo era un joven pecador, que tenía pecados en mi vida y eso me apartaba de Dios.
Entonces le dije al Señor, yo quiero que tú me perdones de todos mis pecados. Siendo un niño reconocí a Jesús como mi Salvador. 2017 llegué al Evangelio, Dios me trajo con mi familia, mi madre y mi hermana, y yo, los tres íbamos a aquel lugar. Entonces mi hermano y mi hermana, como le estoy contando, Dios me trajo a sus caminos. Y en ese momento Dios, cuando me trajo a sus caminos, yo le dije con lágrimas, yo te acepto como mi Salvador. Y te pido que hagas algo en mi vida. Yo quiero que me puedas sanar. Que me puedas sanar de esta enfermedad que yo tengo en mi vida. Porque yo no quiero andar así. No quiero que la gente se burle. No quiero que la gente me mire con desprecio. Me mire con mala mirada o me mire con forma de burlarse. Le oré al Señor. Le dije, yo entrego mi vida y te acepto como mi Salvador personal. Desde ahora para siempre. Y el cambio lo hago por ti, Señor, porque tú me trajiste a este camino. Yo sé que tú eres real, yo sé que tú existes, yo sé que tú me amas. Y me mandaste a esta tierra con una misión, con una discapacidad, pero para poder demostrar tu poder a los demás como tú eres un Dios poderoso. Así como tú me has sanado a mí para contarle a otro lo que tú has hecho en mi vida. Por eso yo le cuento, hermano, hermana. Para Dios no hay imposible. Todo es posible para Dios. Dios sana toda enfermedad. Dios liberta al cautivo, sana al enfermo. No hay nada imposible para Dios. Nosotros lo miramos imposible. Así miramos a Dios tan pequeño su poder. Cuando el poder de Dios es inmenso y muestra su gloria y se derrama. Por eso, hermano, hermana, en Cristo, confía en Dios y Él te puede sanar. Entonces, cuando acepté a Cristo, yo llegué a mi casa diferente, pero mi familia me miran diferente, mis hermanos, mi padre, me miran con otra cara, porque yo ya había aceptado a Cristo, ya mi forma no era la misma. Cuando tenía en mi casa un montón de cosas que antes me servían, que yo escuchaba música del mundo, escuchaba, bailaba siendo niño porque no conocía de Dios. Yo vivía las cosas del mundo. Y sé que de allá Dios nos sacó del mundo. Y ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Desde ese momento cuando acepté a Cristo, cuando llegué a mi hogar, pesqué todas mis cosas que tenía en mi closet. Algunas cosas que no me servían. Esa música, esos CD de música que yo escuchaba, los tomé, los pesqué, los quemé. Y no quería nada más con eso porque para mí eso era basura. Ya eso me estorbaba, para mí ya esas cosas lo miraba como poca cosa y ya no me servía para nada. Entonces, mis hermanos, yo decidí entregar mi vida a Dios. Quise ser un hijo para Él, obedecerle en todo lo que Él me encomiende. Siempre he estado disponible para trabajar en lo que Él me encomiende. Entonces en ese momento, mi hermano, mi hermana, pasaron 10 meses cuando Dios trajo un siervo de Argentina y yo le había pedido esa oración que Dios me sanara. Trajo un siervo de Argentina y en él Dios le mostró un sueño de un joven que tiene una discapacidad, que tiene una enfermedad en su cuerpo, que él pidió que Él lo sanara. Entonces Dios trajo un siervo de Argentina y lo llevó a aquella iglesia. Y él pasó adelante, cantó una alabanza, después le dieron la oportunidad. Y entonces él se expresó y él dijo que pase el joven, porque Dios me mostró un sueño de un joven que tiene una discapacidad, que Dios me mostró que estaba enfermo, que le había pedido que él lo sanara. Entonces yo le dije y pasé adelante. Confiando, me dijo, no temas porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Hoy día Dios te sana hoy. Entonces para mí los ojos se me abrieron y quedé impactado con lo que él había dicho, que Dios le había mostrado el sueño de un joven. Y ese mismo era yo. Y fue Dios que hizo la obra, no fue el hombre. Entonces Él me dijo, date 7 vueltas a la iglesia. Y me miró fijamente, me dijo, sí, este es el joven. Porque Dios nunca se equivoca. Entonces di las 7 vueltas y la última me dijo que me sentara ahí en el suelo, me arrodillara y me dijo, Dios te sana hoy. Vean todo el poder de Dios. Y Dios hizo el milagro en mi vida.
Dios me sanó de esa enfermedad, me dijo que me levantara. Cuando me levanté, me dijo, ponte en pie. Y cuando me puse en pie, Él colocó las manos sobre mis rodillas, sobre mis huesos, y mis huesos crujieron, mis huesos sonaron. Y sentí un calor tremendo, sentí un fuego que subió de mis pies hacia arriba, hacia mi espalda, y sentí como una mano en mi espalda que me estaba enderezando mi espalda, me la enderezó, y mi hueso crujió atrás de mi espalda, porque mi espalda estaba encurvada. Y en ese momento Dios hizo el milagro en mi vida, y todos los que estuvieron allí estuvieron presentes de lo que pasó. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Por eso yo te cuento, hermano, hermana, mi testimonio como conocí al Señor. Él sacó la venda de mis ojos, Él rompió esas cadenas que me ataban, Él sacó toda esa basura en que mi mundo yo vivía. Yo antes hacía muchas cosas malas cuando no conocía de Dios. Después, en el año 2008, me bauticé, hice el compromiso con Dios, no con el hombre, de cambiar mi vida, de entregarme más y más a Dios. En ese momento, ese día, me bauticé, me fui en ayuno, entré al agua a las 8 de la mañana, me bauticé, el agua estaba completamente helada, congelada, y entré y tomé esa decisión. De repente sentí algo que me hizo llorar, derramé lágrimas, mientras iba entrando en el agua iba derramando lágrimas, entré y me dijeron del bautizo que lo aceptara, lo acepté, recibí el bautizo del Espíritu Santo. En ese momento resentí la presencia de Dios, cuando en ese momento la recibí y sentí un fuego en ese momento en el agua. El agua estaba completamente helada, pero algo para que fuera para mí que el agua no estuviera helada, y sentí esa presencia de Dios, sentí el toque del Espíritu Santo y empecé a llorar. Levanté mi mano en el agua y recibí el Espíritu Santo, recibí la presencia de Dios. En ese momento, mi hermano, salí del agua completamente diferente, una mente renovada, no tenía la mente que antes yo tenía, y lloraba y tomamos la Santa Cena y la recibí y me cambié de ropa. Entonces en ese momento, mi hermano, mi hermana, es grande el poder de Dios cuando se derrama la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo le cuento mi testimonio. Dios me sacó de un mundo donde nada valía, un mundo donde también había pecados en mi vida, donde había maldades en mi vida, donde yo hacía muchas cosas, bailaba, hacía, escuchaba música, cantaba música del mundo, hacía cosas que ustedes también antes hacían. Y no lo digan que no, porque nosotros de allá fuimos sacados del mundo y no podemos volver allá, no podemos hacer lo que antes hacíamos, porque si somos nueva criatura, demostrémosle al mundo que somos luz, demostrémosle a la gente que somos diferentes, demostrémosles a nuestros hermanos en Cristo, algunos que viven solamente de la manera liviana como ellos andan, demuéstrenle que ustedes son diferentes, que han nacido de nuevo, para que nadie tenga que decir de ti, para que nadie hable mal de tu testimonio y diga, este tiene un mal testimonio, este no es así, como dice que Dios lo ha cambiado y sigue su misma vida, su mala manera de vivir. Por eso, hermano, hermana, yo le cuento mi testimonio, que Dios hizo cosas grandes en mi vida. Dios me ha sanado, me ha entregado dones y talento para trabajar en su obra, y me selló con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, yo le cuento mi testimonio, que Dios hizo cosas grandes en mi vida. Desde que pequeño, dice el Señor, nos escogió del vientre de nuestra madre. Y el Señor me trajo su camino desde niño. Y de cuando ya era de los 10 años, acepté a Cristo. De ahí me empecé a enamorar. Ya no fui más diferente aún. Me sentí alegre, me sentía contento, me siento gozoso, me sentí renovado, mis fuerzas se fueron
Ya mis pies no se cansaban, ya mi espalda no me dolía al agacharme, sino que me podía enderezar fácilmente, ya que mis pies podían andar fácilmente y todos me veían diferente. ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué no ya no eres el mismo? Porque Dios hizo la obra y me dijeron tu rostro brilla, Dios está en ti. Y por eso, hermano, hermana, Dios hace cosas grandes que se demuestra el poder de Dios. Dice que hace años Dios sanó paralítico, cojo, ciego, mudo. El mismo Dios de antes es el mismo de hoy día. Dios no ha cambiado, la gente cambia, pero Dios es el mismo. Y hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida si tú das el paso hacia adelante. No es que Dios esperar para tomarte y sacarte adelante, no. Es sino que tú des el paso, hermano, hermana. Si quieres que Dios rompa las cadenas, si quieres que Dios te liberte, si Dios quiere que haga algo grande en tu vida, da tú el paso hacia adelante y verás el poder de Dios que se va a derramar sobre tu vida, y muchos llegarán a través de ti, de tu testimonio, van a llegar al camino de Dios. Porque dice la palabra de Dios, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y Dios hizo el milagro en mi vida, Dios me ha sanado, Dios me ha libertado, y por eso puedo caminar, puedo andar, y por eso hasta el día de hoy no me he apartado de los caminos de Dios, como muchos dicen por ahí. Yo jamás me he apartado de los caminos de Dios, porque Dios tiene cosas grandes. Dios me ha enviado a lugares donde no conocía para predicar el Evangelio. Dios me ha mandado a los campos, he andado kilómetros anunciando el Evangelio del reino de Dios, los campos de allá de Temuco, del campo, de Pequenco hacia el campo, a Lautaro. Todas partes Dios me ha enviado a predicar el Evangelio, y estoy cumpliendo con Dios, no con el hombre, sino con Dios. Desde el año en que Dios acepté a Cristo, el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta el año 2019, 20, 21 y 22, estoy en los caminos de Dios por la misericordia, y no me he apartado de Dios. Dios me ha tenido todavía en sus caminos. Y si yo me he apartado antes, como algunos dicen por ahí, si yo me he apartado, andaría tomando, andaría en fiesta, andaría haciendo cosas malas, andaría robando, andaría haciendo cosas desagradables. Así el diablo calumnia cuando uno da un buen testimonio de Dios. El diablo utiliza hasta los mismos del pueblo de Dios a veces para hablar mal del otro, de su hermano, de su hermana, para inventar cosas, que te se descarrió, que te se apartó, que te se lo llevó una mujer. Tengamos mucho cuidado lo que hablamos, porque las palabras destruyen, los chismes destruyen, los cagüines destruyen. Y yo le cuento mi testimonio, le cuento le demuestro, hermano, hermana, le cuento que este es un poder tremendo que Dios hizo en mi vida, y Dios lo puede hacer mismo contigo también. Él puede sanarte de tu enfermedad, Él puede hacerte libre de tu enfermedad. Tú que no conoces de Dios, que tú no estás todavía en los caminos de Dios, o si te has descarriado, vuélvete a Dios. O tú que estás en tinieblas, que estás con la venda enceguecida por el enemigo, ven a Cristo y ves que Dios te puede sanar como lo hizo conmigo. Yo te cuento mi testimonio, te demuestro un Dios, te demuestro un doctor de los doctores, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el poderoso, a Jesucristo el que rompe cadenas, a Jesucristo que hace libre al hombre, a la mujer, a Jesucristo que rompe cadenas y ataduras. ¿Cuántos milagros no hizo Dios en aquellos días? Dios sanó a la mujer de flujo de sangre, Dios sanó a un paralítico, sanó a un ciego, sanó a un sordomudo, sanó a un endemoniado. ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso Dios no hace milagros? ¿Acaso Dios no puede hacer algo en tu vida? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué dudas de la promesa? No le creas al enemigo. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado y el enemigo trata de ponerte la duda en tu mente diciendo que Dios no te ha sanado? A veces piensas, Dios me sanó, no me sanó.
Cuando Dios sana, créelo de verdad. No lo dudes ni lo pienses. Créelo. Lo dices, sí Señor, tú me sanaste, tú me libertaste, tú rompiste las cadenas, tú me trajiste a estos caminos. Yo te cuento mi testimonio. Te demuestro un Dios poderoso, un Dios que liberta, mi hermano, mi hermana. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Si tú das el paso hacia adelante, yo te demuestro un Dios que sana al enfermo, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, hermano, hermana. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dios se derrama su poder, y yo te demuestro un Dios. Y mi testimonio es que mi familia antes está hecha haciendo pedazos por el enemigo. Mi familia se está destruyendo. Dios me trajo sus caminos, trajo a mi madre, a mi hermana. Fuimos los tres que llevamos el camino de Dios. Pero faltan algunos que son rebeldes todavía, que aún están cegados, que aún son porfiados, que no quieren llegar al evangelio. Pero a ellos Dios los va a traer como Él quiere, los va a traer. Cuando no quieren por la buena, Dios los va a traer igual, porque es el Dios de amor y misericordia. A veces Dios toca donde más duele, cuando no hacen caso. ¿Cuántas veces a ellos se le ha hablado? Ya se han burlado, o han cegado sus ojos, han cerrado sus oídos. Pero algún día les va a llegar el momento en que van a pasar por una difícil prueba, y ahí van a tener que llegar al camino de Dios, porque a veces Dios toca donde más duele. Por eso, hermano, hermana, créelo. Hay un Dios que liberta. Dios me trajo de su camino desde niño y me empecé a enamorar de las cosas de Dios. Me gusta cantar alabanza, me gusta leer la palabra, me gusta cantar, me gusta leer la palabra, me gusta orar, me gusta ayunar. Me conecto con mi Dios, hablo con mi Dios. A veces cuando estoy orando siento la voz de Dios, siento que Él habla conmigo y me conecto con Dios y escucho su voz audible, y Él me habla dentro de mi interior y yo hablo con Él como Él es mi Padre y yo soy su hijo. Yo hablo con Él y le cuento todas mis cosas yo no se las guardo, mis cosas se las cuento todas a Él, todas mis cosas y lo que he pasado, toda la gente que se me ha levantado. Todo lo que yo he vivido se lo he contado a Él. Por eso, hermano, hermana, es lo mismo usted cuando habla con su padre. Es lo mismo cuando usted habla con su padre. Cuando usted le cuenta a su papá, papá, estoy pasando por esto. Y el papá a veces te entiende. Y te entiende cuando tú le hablas. Pero no es conmigo cuando tú hablas con Dios. Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Por eso, hermana, cuenta tu testimonio y demuéstrale al enemigo, demuéstrale a la gente que hay un Dios de poder, que hay un Dios que rompe cadenas, hay un Dios que hace libre, aleluya. Y Dios te puede sanar a tu hijo, Dios puede sanar a tu hija, Dios puede sanar a tus hermanos, Dios puede sanar a tu padre de esa enfermedad que está pasando. Por eso, querida persona, yo te cuento mi testimonio, que Dios me ha sanado. Te lo demuestro porque tengo un Dios poderoso. Te lo demuestro porque tengo un Dios que es todo posible. Mi hermano, hermana, el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Jesucristo llegó a mi vida, cambió mi vida, lo acepté. Él sacó la venda de mis ojos, destapó mis oídos para escuchar la verdad y puedo escuchar su palabra. Antes no la entendía porque solamente la leía, pero Dios me dio la luz y la claridad para poder leerla y entenderla, lo que ahí decía. De ahí el Señor empezó a entregarme dones y talentos para ungir a los enfermos. Me hizo instrumento en sus manos para la honra y para la gloria de Dios. La honra no es mía, la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. La gloria no es para el hombre, sino es para Dios. Por eso, hermano, yo te demuestro un Dios poderoso, te demuestro un Dios que rompe cadenas. ¿Acaso Dios no puede hacer algo contigo? ¿Cuál gran testimonio Dios hizo contigo? Dios hizo un testimonio, Dios te ha sanado, Dios te ha sacado de los mil y de los vil menospreciados del mundo. Escogió Dios para avergonzar al sabio. Hermano, hermana, yo te cuento mi testimonio. Mi vida era una vida de sufrimiento, mi vida era una vida llena de amargura, mi vida era lleno de dolor, de tristeza y de amargura. Pero Dios sacó todo eso, lo que a mí había. Dios sacó todo eso, hermano, hermana. Por eso te cuento mi testimonio. Dios me hizo libre. Puedo levantar mi mano, puedo levantarla, puedo orar, puedo cantarle, puedo
glorificar a mi Dios. Yo lo glorifico y lo exalto y lo amo porque Dios hizo cosas grandes en mi vida. Él me dijo una vez, Él me dijo esa vez, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas porque yo conozco tu corazón y sé que tú eres recto delante de mi presencia porque tú me cuentas todas tus cosas y siempre estoy hablando con Él, siempre hablo con Él, siempre cuando estoy de rodillas, ahí escucho su voz audible y me dice, hijo mío, avanza, no importa quién se levante, no importa que no te crean, no importa quién se burle de ti, no importa, lo importante es que tú me obedezcas. Porque si tú me obedeces, una corona en el cielo te espera, como le dijo a mi esposa, le dijo la otra vez a mi esposa, a tu esposo le espera una corona en el reino de los cielos, porque a los restos, dice el Señor, le agrada, a aquellos que son restos delante de su presencia, aquellos que hablan con la verdad, aquellos que no hablan con mentira ni engaño. Por eso, hermano, cuenta tu testimonio y dile a aquellos, no quedes callada. Cuéntale tu testimonio a la gente. Dile que Dios te ha sanado. Dile que Dios te ha llamado. Si quieres, hace un video y demuéstrale a todo el mundo que Dios hizo cosas grandes en tu vida. Demuéstrale que tienes un Dios poderoso. Demuéstrale que Dios te sacó de allá y te trajo de los caminos de Él y te hizo libre. Bendito Dios. He pasado momentos tan difíciles en estos años, pero en ningún momento Dios ha apartado de mi vida. Ningún momento Él me ha dejado, me ha desamparado. Me ha dado vuelta a la espalda como muchos lo hicieron conmigo. Muchos eran hermanos en Cristo, en la iglesia donde yo asistía, pensando ellos que yo me había descarriado, pensando que yo me había apartado. Hablaron cosas de mí, pero no saben que Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Dios me ha sustentado, me ha alimentado. Dios me ha cuidado de mis enemigos, de las amenazas del enemigo. Sé que Satanás me ha querido matar muchas veces, pero nunca lo ha logrado, porque Dios ha estado conmigo, Él me cuida y yo pongo mi confianza solamente en Dios. Solamente en Dios puede hacer cosas grandes. En Dios somos felices. Pero en el reino del cielo seremos más felices porque estaremos cara a cara con el Señor. Tú anhelas estar con tu Dios, anhelas estar con tu Padre, con que hablas en lo secreto. ¿Has escuchado la voz de Dios cuando Dios habla contigo? ¿O no la has escuchado? Porque debes tener una oración en lo más profundo de la intimidad entre tú y Dios Dios escuchará su voz. Derrámate, entrégate ahí. Entrégate a Dios y derrámate completo en lágrimas y habla con Dios como si estuvieras hablando con tu Padre Celestial. Yo te cuento mi testimonio, que hizo Dios cosas grandes conmigo. Dios me ha sanado. Dios me ha sanado de mis pies, me ha sanado de mis brazos, de mi espalda. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Dios hace cosas grandes que el hombre y la mujer no se imaginan. Ve el poder de Dios, cómo se derrama. Y Dios sacó la venda de mis ojos. Y cuando yo acepté a Cristo, pesqué todas las porquerías que antes yo tenía. Toda la basura, tenía CD, música del mundo. Todas esas cosas malas que yo tenía. Las pesqué y las tiré a la basura, las quemé. Otro lo rompí la ropa que yo antes me vestía mal vestido. Antes también la rompí y la boté a la basura. Porque mi vida ya no podía ser la misma. Y dejé mi amigo, teniendo un joven como amigo en el mundo que cuando no conocía de Dios, también hacíamos cosas malas. Y tomé la decisión, escoger a Dios y dejar a mi amigo. Mi amigo me dijo, escoge tu Dios o me escoges a mí. Yo le dije, lamentablemente, lo siento. Pero yo he hecho una amistad con mi amigo antes, que nunca lo íbamos a separar. Y en ese momento cuando acepté a Cristo, le dije que no. Lo siento, pero yo ya tomé mi decisión y mi mente ya no es la misma como tú antes me conocías. Ahora soy otro. Y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y no quiero perder esta oportunidad de haberlo conocido. Él abrió mi venda. Le dije a él, él sacó la venda,
¿Me ves diferente? Le dije, ¿ves que Dios sacó las cadenas que me ataban? Dios me ha sanado. Y si quieres tú también lo puedes conocer. Y él no quiso nada. Él se paró y se fue. Y yo quedé ahí. Pero no me puse a llorar, nada. Estuve tranquilo. Porque tomé la mal decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador. Y Él hizo cosas grandes en mi vida. Dios puso un sello en mi frente. Porque el Señor me dijo, yo sé que vas a estar el camino hasta el final. Yo no sé cómo Él lo sabía. Hasta el día de hoy no me he apartado. Sigo los caminos de Dios, sigo predicando. Yo predico donde Dios me envíe. Si Dios me envía al sur voy a predicar. Si Dios me envía al norte voy a predicar. Yo hago lo que Dios diga, no lo que diga el hombre. No es mi voluntad, no es voluntad del hombre, no es el que diga yo lo puedo hacer, yo voy aquí, yo voy allá. No, es Dios. Cuando Dios te dice ver a tal lugar, obedécele, porque hay ganancia para aquel que le obedece. Si usted no quiere obedecer, no vendrá la bendición sobre su vida. Así como mismo trabajamos en la tierra, la gente trabaja en sus cosas, así lo mismo con Dios. Pero pone a Dios en primer lugar, ante todas las cosas. Antes que tu esposo, pone a Dios en primer lugar. Antes que tu marido, pone a Dios en primer lugar, hermano y hermana. Dios es el amor primero. Él está en el primer lugar en nuestra vida. Así como le dije yo a mi esposa, yo puse a Dios primero y ella está después. Ella también me dijo lo mismo. Dios está primero y después estás tú. Y no peleamos y estamos unidos ahí. Por eso, hermano, hermana, yo le cuento mi testimonio, que Dios hizo cosas grandes en mi vida. Él sacó la venda. Antes yo no veía, yo andaba en el mundo de tinieblas, un mundo lleno de maldad. Quería vivir a mi manera. Cuando estaba en los caminos de Dios todavía un poco, no me concentraba en las cosas de Dios. Andaba con un poco de Dios y un poco con el mundo, jugando con Dios tiempo atrás. Pero después Dios me tomó firme y me hizo una decisión de decidir, de ponerme firme en los caminos de Él, ya que dejar las cosas que estaba haciendo. Y tuve que dejarlas. Y todos esos CDs, esa musiquita que yo antes escuchaba, las boté. Porque esa era música que me llama a la perdición. ¿Cuánta gente no se pierde hoy en día? ¿Cuánta gente no se pierde hoy en día? Y cuántos de nosotros como hijos de Dios tenemos grandes testimonios que contar. Que Dios hizo cosas grandes en tu vida. Dios puede hacer cosas tremendas, que puede quedar impactada a tu familia, que puede impactar a tus hijos, que puede impactar a tu esposo, tu esposa. Dios puede hacer cosas grandes. Dios restaura los matrimonios, los hogares. Si tú no conoces de Dios, tú que estás escuchando ahí, espero que aceptes a Cristo. Yo te hago la invitación. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Estoy terminando ya con esta transmisión. Acepta a Cristo. Tú, querida persona que no le conoces, ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Si tú estás allí, cierra tus ojos y pídele a Dios que abra la venda de tus ojos. Pídele a Dios que Dios rompa esas cadenas que te atan. Quiero orar por ti. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Ora de esta manera. Yo te invito a que lo hagas. Amén. Oremos. Buen Padre Celestial, me presento ante tu bendita presencia. Vengo ante ti. Soy un pecador y reconozco que he pecado contra ti. He pecado contra el cielo. Te acepto como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi Salvador. Cambia mi vida de adelante como lo hiciste con este joven. Tú hiciste un milagro con él. Yo quiero que tú lo hagas conmigo, que te demuestres que tú eres real. En esta hora yo te acepto y te pido que me perdones de todos mis pecados y háceme libre. Y en esta hora, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret,
Amén. Si tú aceptaste a Cristo, aceptaste a Dios como tu Salvador, bendiciones mi hermano, bendiciones hermana. Hayas tomado ese paso de aceptar a Jesús, esperando que Dios abra la venda de tus ojos, la haya abierto y vea la realidad en que el mundo está viviendo. Por eso, hermano, hermana, confía en Dios, esperando que este video quede evidencia, porque uno no sabe cuánto tiempo más va a estar aquí en la tierra, pero espero que este video quede guardado para que este testimonio todos lo puedan ver y sea de gran bendiciones para ustedes, mis hermanos, porque nadie tiene la vida comprada. Por eso, hermano, hermana en Cristo, toma esa decisión. Usted, querida persona que no conoce de Dios, usted que está allí escuchándome, que está allí en su pantalla, Dios puede hacer algo en tu vida, como Él la hizo conmigo. Él colocó felicidad, puso alegría en mi vida, puso el gozo, la paz, que el mundo no me puede dar, que el mundo no te puede dar. Y Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, pero tú da el paso hacia adelante y di: sí, Señor, ahora quiero. Jesús te ama, Jesús te ama, y por eso Él murió en la cruz del Calvario, derramando su última gota de sangre por morir por cada uno de nosotros. No tomes en vano lo que Dios hizo por ti en la cruz. Él murió por todos nosotros para darnos un cambio de vida y darnos una oportunidad, mi hermano. Por eso busca de Dios antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, mi hermano, mi hermana. Por eso busque de Dios. Ahora es el día. Si yo te conté mi testimonio, imagínate lo que Dios puede hacer contigo. Por eso, busca de Dios. Jesús te ama. Bendiciones. Doy gracias a Dios por contar mi testimonio. Y Dios me ha traído del mundo, donde yo nada valía, donde muchos me despreciaban, me humillaban. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. El mejor amigo es Dios. Él no te desampara ni te abandona. Él está contigo en todos los momentos. Muchos pueden decirte que están contigo, pero al momento de la prueba, al momento cuando tú tienes que pasar por algo, ¿dónde están aquellos que dicen estar al lado tuyo? Por eso no todos son amigos. El único amigo es Jesucristo de Nazaret. Él es el amigo fiel en que tú puedes confiar. En la tierra no existen los amigos, solamente falsas amistades y falsos engaños de la gente. Cuidado. Por eso busca de Dios. Usted que no conoce, acepta a Jesús. Él es tu Salvador. Él puede romper las cadenas en tu vida. Dios me ha sanado de mi enfermedad y puede hacer lo mismo contigo, porque todo para Dios es posible. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Mi número de celular está ahí en pantalla, esperando que sea de bendición para su vida. Allí está el número, en la pantalla está el número de celular allí, si los quiere llamar, mi hermano, mi hermana, desde acá de Chile, región de Chillán. Este video fue grabado hoy día 2020, que sea 2022, esperando que sea de bendiciones para su vida. Bendiciones, me despido, deseo las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, y esperando que si a usted le gusta este video puede guardarlo, puede tenerlo, lo comparte este video con aquellos que no han escuchado mi testimonio. Se despide el siervo de Dios, pastor Miguel Ángel Castro Marabolí. Tengo la edad 30 años. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.